noticias. El ir y venir de la política local y nacional tiene su espacio en el Ping Pong Político. Ping Pong Político. Juan Pablo Sánchez Vaquero, periodismo comprometido con la verdad, periodismo comprometido con el Tolima. Este es el ping-pong político de Econoticias de Ecos del Convey, más 7:32 minutos. La oposición convocó a una nueva movilización en contra del gobierno Petro. En esta ocasión, quiero preguntarle a Holman Guevara, ¿por qué marchará la derecha? Muy buenos días, apreciado Holman. Muy buenos días a todos los oyentes y televidentes. Razones, cualquier cantidad, apreciado Juan Pablo, pero necesitamos salir en respuesta a lo que le está pasando a Colombia. Vemos con preocupación todas las reformas que quiere imponer a la fuerza y vemos como el señor Gustavo Petro, al ver que se hunde la reforma a la salud, además ahora chantajea y soborna a EPS para que se vuelvan promotoras de salud. Parece que ya hay unos acuerdos con esas EPS que se han dejado sobornar porque están asfixiadas y la única forma de sobrevivir es aceptando los chantajes de Gustavo Petro. Nos preocupa lo que está pasando con la reforma pensional, pero hay algo muy importante que nos está preocupando a los colombianos y es el tema de la seguridad en Colombia. Se derrumba la seguridad y hoy el país tiene que despertarse con nuevas noticias donde el señor Mordisco inaugura una escuela en un sitio alejado de Colombia que fue construida con recursos de la guerrilla, de las disidencias, pero que además cuenta con profesores y que cuenta con unas instalaciones muy modernas y llama la atención que además un monumento a un curtido guerrillero asesino que fue dado de baja en Venezuela. Preocupa muchas veces al ver cómo le preocupa la vaca para construir vías 4G al señor Petro, pero no le preocupa cómo con dineros del narcotráfico se construyen escuelas y guarda silencio perpetuo. Por eso es que nosotros tenemos que salir a decirle a los colombianos, estamos en contra de las decisiones de Gustavo Petro, es contra Petro. Y me parece muy preocupante además porque todo el tiempo el gobierno está hablando de que no tiene dinero. Preocupa la creación de más de 6.000 cargos en la DIAN. Preocupa cómo, oiga esto que voy a decir, ¿cómo es posible que Gustavo Petro crea el Ministerio de la Igualdad para Francia Márquez con 1.300.000.000.000 de pesos y donde pretende invertir 900.000 millones de pesos en burocracia y solo 400.000 millones precisamente en servicio social? Ahí es donde uno dice, algo está pasando en el gobierno, pero que hoy, además, el señor Gustavo Petro está en contra del equilibrio de poderes, de pesos y contrapesos, y preocupa porque hoy el señor Gustavo Petro, que representa al Poder Ejecutivo, quiere pasar por encima del Poder Judicial y el Poder Legislativo. Holman, ¿usted cree que el presidente Petro tiene una marcada animadversión contra los departamentos más uribistas de Colombia como Antioquia o incluso el Tolima? Como dijo un abogado ante el juez, que los hechos hablen por sí solos. Y ya sabemos que Antioquia es el departamento más uribista de Colombia, pero el departamento del Tolima es el segundo departamento más uribista de Colombia. Y preocupa cómo la gobernadora del Tolima tiene que estar casi todas las semanas en Bogotá, robando la atención, buscando recursos, pero suplicándole al gobierno que le ayude con los temas de seguridad. Nos preocupa cómo están atrasados los proyectos de las vías 4G, pero preocupa además, Juan Pablo, que hoy el país tiene un problema de desabastecimiento de energía y ya dio la orden, oigan esto, dio la orden de que se tienen que prender a toda marcha las 18 generadoras de energía del país. ¿Con qué funcionan? Con gas, con combustibles fósiles. Y dijo que no podían parar. ¿Qué significa? Que hoy los embalses en Colombia están en el 29 punto algo por ciento. ¿Esas son las termoeléctricas? Sí, las termoeléctricas. El 75% de la generación de energía en Colombia es hídrica, o sea, por medio de embalses. Y solo el 25% con lo demás. El crecimiento preocupa que la UDME le advirtió al gobierno de Gustavo Petro que el crecimiento de consumo de energía en el país ya iba más o menos proyectado al 2.2 y hoy está por encima del 5. Y resulta que Petro no permite la exploración y la perforación, no permite, y hoy hay unos problemas muy serios de reservas de energía y gas. Y le voy a decir otra cosa, Juan Pablo. ¿Y si se permite la importación de Venezuela? Sí se permite la importación de Venezuela, pero además hace prender las 18 termoeléctricas de Colombia que funcionan con gas, con energía fósil. Terminó el fin de semana. ¿Está mal que las prenda? ¿No se necesita? Se necesita prender.
se tienen que prender porque de lo contrario entonces el país se ve sometido al apagón. Es que entonces, pues tiene que ponerla a funcionar, pero la medida que tiene que tomar hoy Petro es, de entrada, cortar el suministro de energía a Ecuador, porque le está vendiendo y está exportando energía a Ecuador, y pues resulta de que nosotros tenemos unas amenazas serias de apagón en Colombia. Pero terminó en Cartagena el Congreso Nacional de Naturgas. Y mire que suena muy curioso y se ve muy cómico que cuando llega el presidente de la República, Gustavo Petro, al cierre del Congreso Nacional de Naturgas y entra al recinto porque fue en el centro de convenciones, nadie lo aplaude. Nadie aplaudió al presidente de Colombia. Y me parece curioso porque los medios de comunicación se quedaron cortos a registrar este hecho tan importante, porque es que allá ¿Estaba ahí? No, pero estaba mi representante, estaba mi socio, precisamente yo por unos temas de trabajo no pude asistir, pero él estaba allá y yo estaba sabiendo. De hecho, sí, estábamos en la celebración del evento del Día del Orgullo Tolimense, sí, señor, Ecos del Conveima, y en ese momento estaba haciendo su arribo Gustavo Petro. A ver, Holman, yo quiero hablar de un tema muy sensible y es por lo que viene el presidente de Colombia a Ibagué, y es el tema de la seguridad. Porque uno como colombiano podría decir, hombre, si dieron de baja a alias Capotillo, que era el máximo frente de la cabecilla de la Ismael Ruiz en el sur del departamento, uno diría, fue porque el gobierno nacional, el ministro de Defensa, Velázquez, Petro, ordenaron arreciar contra estos delincuentes en el Tolima, y resulta que es que en el Tolima hay cese al fuego como no lo hay ya, ¿cierto? En Valle del Cauca y ¿me recuerda el otro departamento? En Caquetá, ¿cierto? Sí, Caquetá. Ahora resulta que nos hemos enterado que el operativo contra Capotillo lo que fue una contrainteligencia del Ejército Nacional, pero donde al parecer no era una instrucción directa expresa ni del presidente ni de su ministro de la Defensa. ¿Usted podría de pronto contarnos si conoce algo que tenga que ver con cómo se dio de baja alias Capotillo y de quién es el mérito? Bueno, primero pues decirle a los que nos están viendo que la ciudad de Ibagué contará con la desdicha de tener la presencia de Gustavo Petro, y que se había hablado de un consejo de seguridad en el centro de convenciones, y que hace unos minutos precisamente el presidente de Colombia, por temas de seguridad, cambia el sitio y ahora lo hará en el casino oficiales del fuerte militar del batallón RUC. O sea que ni el propio presidente tiene tranquilidad de la seguridad, pero no hace nada. Frente al tema del departamento del Tolima, en el Tolima hay un cese al fuego, efectivamente, pero no es coincidencia que se estrelle una unidad del ejército con hombres de fuerzas especiales contra un guas que iba cargado de guerrilleros. Ahí que está funcionando la inteligencia del ejército. Pero quiero contarle que hace unos días, Juan Pablo, en Bogotá, un alto oficial en reunión con el ministro de Defensa se le reveló y le dijo que según las instrucciones que está dando el presidente, el ministro de Defensa, él no las iba a acatar. Y hoy el país conoce que llamaron a reentrenamiento a todos los capitanes de Colombia. Estamos hablando del segundo comandante del ejército, quien le envió un mensaje contundente al gobierno de Gustavo Petro y al propio ministro. Entonces mi general Ospina pues solo miraba para lado y lado, preocupado porque el segundo comandante dijo, no, es que tampoco podemos dejar que esto suceda y no van a acatar esas órdenes. Quiero decir con esto que ese operativo de alias Capotillo fue efectivamente una maniobra, fue una labor impecable de la contrainteligencia y la inteligencia del glorioso Ejército Nacional, que sí, obviamente tenía información de que se iba a mover la guerrilla. Pues al parecer se dio como un accidente de tránsito, donde hubo un choque de dos unidades, de dos enemigos, y que luego se dio una confrontación armada. Pero es una reacción y una avanzada de nuestro Ejército Nacional, que hoy sigue salvaguardando los intereses de los colombianos y de los tolimenses, y que aprovecho para felicitarlos porque fue una operación que a mi criterio muy parecida a la operación Jaque. ¿Quién es el comandante de la Sexta Brigada del Ejército? En estos momentos es mi coronel Luque, está recién, creo que lleva 4 o 5 meses. ¿Es cierto que a Luque o a alguno de ellos de la Quinta División los quieren remover? Pues es que... Sería absurdo, ¿no? Sería absurdo porque es que cualquier oficial del Ejército Nacional que intente sublevarse o intente llevarle la contraria al ministro o al comandante de la Fuerza Militar, automáticamente lo llaman a calificar servicios, y es preocupante. Ya conocemos que apenas se posesionó Gustavo Petro, descabezó a más de 70 oficiales. Entonces se está perdiendo la experiencia
y él lo que quiere es tener secretarios y secretarias con el camuflado del ejército en el monte. ¿Usted conoce las diferencias que tiene el presidente de Colombia con el secretario de gobierno de Ibagué, con Eduardo Amaya? Hay una historia del año 85, 86, creo que fue en Ecos del Conveima, donde Eduardo Amaya ha contado unos episodios bastante bochornosos. Pero hagamos un resumen. Esperemos que la alcaldesa Johanna Aranda no vaya a poner, porque creo que ya no va a estar de alcalde encargado de Eduardo Amaya, porque imagínese lo incómodo que se sentiría el presidente de Colombia y Eduardo Amaya. Pero no solo eso, vamos a contarle qué fue lo que pasó en menos de 20 segundos. Petro, después de que Eduardo Amaya, siendo funcionario del gobierno municipal, le dieron captura a la compañera sentimental de Petro de la época, guerrilleros, resulta que el señor Petro amenazó de muerte a Eduardo Amaya con un revólver y lo amenazó diciéndole que tenía que dejarla en libertad. Pero le voy a decir algo, Juan Pablo, que lastimosamente no quería decir, pero tengo que decirlo. A mí me preocupa mucho las buenas relaciones que hoy está tratando de entablar la alcaldesa de Ibagué con el presidente de Colombia. Me preocupa mucho ese acercamiento de Olga B. y de todo ese grupo y ese séquito de amigos de Gustavo Petro a la administración municipal. ¿Usted supo que el hermano del presidente estuvo en la alcaldía? Por supuesto, pero que estuvo en la alcaldía, que se reunió. Después Olga B. estaba consiguiéndole cita a Johanna con el presidente, aunque eso pues a mí no me parece que tenga algo de malo que usted busque como alcalde una cita. Es Lo importante. que sí me parece curioso es la visita del hermano a la alcaldía. Claro, es que me preocupa que Juan Fernando Petro llegue a la alcaldía de Ibagué y andaba con un personaje nefasto y oscuro de la política tolimense, con JJ Palacios, que es ahora el hombre de confianza del señor Juan Fernando Petro. Sí, lo he visto. Y resulta que me preocupa que Juan Fernando Petro, que abusando del poder andaba con un pasaporte diplomático por todo el mundo sin ningún tipo de control. Hace poco le quitaron, de hecho, ese pasaporte, se paseaba también por Ibagué. Me preocupa esa sacada de pecho de la representante Olga B. en Bogotá. Y entonces todos los sectores que con mucho esfuerzo ayudamos a elegir a una candidata que en el discurso representaba el estirpe uribista y del Centro Democrático. Pero ella está trabajando, Holman. Sí, pero la vemos cerca y muy cerca y muy cerca, espero, de los congresistas de izquierda, y aquí hay mucho más. ¿Por qué no está de la mano de los demás congresistas? O es que aquí el departamento del Tolima tiene más congresistas, tiene más senadores, pero está encasillada la alcaldesa precisamente con el señor Gustavo Petro, con la señora Olga B. Y resulta que aquí entonces, ¿dónde están los otros? Aquí la derecha somos amigos. Y entonces hoy veo por unas diferencias de apellidos, vemos algunos sectores del Partido Conservador haciéndole oposición, y yo llamo a la cordura, invito a la estructura del Partido Conservador a que trabajen de la mano con la administración municipal. La alcaldesa necesita el apoyo de todos nosotros porque ella representa a una administradora de derecha. La derecha eligió a Johanna Aranda. La eligió y me preocupa mucho eso. Bueno, yo espero que eso sea tal vez transitorio, porque está buscando recursos. Si no es Aranda, sino por el contrario, va a liderar a Adriana Magali Matiz, que se ha dado la pela, que fue hasta Planadas, que no se pudo lograr el tema allí, que luego se fue para Neiva y ahora finalmente va a estar acá. ¿Qué le debe pedir a su juicio la gobernadora del Tolima al presidente de Colombia? Mire, dos cosas le piden todos los mandatarios: presupuesto y seguridad. Y aquí está claro, y me sorprende la gobernadora del departamento del Tolima, porque esa ha mostrado que sí tiene los pantalones bien puestos y que tiene el cinturón bien apretado y que lo que prometió lo está cumpliendo y que se está mostrando como una líder que va a dar mucho de qué hablar en el departamento del Tolima. Adriana Magali Matiz ha sido una mujer que hoy le ha puesto la cara al departamento y al país y se ha hecho visible por los llamados de atención, por su diligencia ante el gobierno reclamándole seguridad. Creo que Adriana Magali Matiz, por su origen del centro democrático, hoy encarna por allá en su corazón una verdadera uribista, porque es que nos damos cuenta además que ella tiene claro que si garantiza la seguridad del territorio, vendrán las inversiones, vendrá el progreso, vendrá la paz, y con eso pues viene lo demás, la economía se vuelve pujante. Yo aprovecho estos micrófonos para felicitar a Adriana Magali, porque ha sido impecable en su gestión, y me parece muy curioso cómo enfrentó en su momento al ministro, que ni le ponía cuidado, y estaba comiendo mientras ella le hablaba, pero ella se hizo notar, y creo que... Ahora, usted no va a ver a Olga B. ayudándole a Adriana Magali, ¿no? Que eso es una cosa que uno dice, bueno, si Olga B. quiere y ama al Tolima,
¿por qué le ayuda solo al grupo a donde ella logró poner alcaldesa? Juan Pablo, ¿Por qué el grupo político jaramillista solo trabaja por el municipio y por qué uno no ve a Olga B. con Adriana Magali ayudándole a conseguir una cita? Ahí usted lo acaba de resumir, Juan Pablo. Ese sectarismo es el que usted debe evitar en el Tolima para que la gente abra los ojos y se dé cuenta cómo debe votar en las elecciones. Porque uno debe votar por políticos que les interese el Tolima y no solo su grupo político. Eso es lo que yo pienso. Mire, Juan Pablo, usted lo logró resumir con perfección. ¿Por qué entonces, precisamente los que quieren el beneficio del territorio, porque es que yo sepa, la representante tiene injerencia en los 47 municipios del departamento del Tolima? Eso. ¿Por qué no le ayuda a la gobernadora? ¿Por qué omite? Quiero ver a Olga B. en una cita con Adriana Magali. Muero por esa foto. Claro, y se supone que tanto Adriana Magali como la alcaldesa Johanna Aranda son alcaldesa y gobernadora de derecha. Es más fácil ver a Marta Alfonso con la gobernadora, fíjese usted. Sí, claro. Pareciera, Javier, que tuviera como más sencillez, no sé qué es lo que pasa ahí. Yo creo que son los celos entre jaramillistas y pues lo que representa ahora Marta Alfonso, es que que es una Juan izquierda Pablo también disidente, una izquierda emancipadora, una izquierda que no depende de estos señores Jaramillo. Es que de hecho Marta Alfonso tuvo encuentro con la gobernadora hace algunas semanas, básicamente para que incluyeran en el plan de desarrollo unos temas relacionados con la defensa de los intereses de la mujer y otros temas también con proyectos de juntas de acción comunal, pero también tuvo un encuentro con la gerente del IVAL, Erika Palma, para hablar del proyecto de la terminación del acueducto complementario para la ciudad de Ibagué. Eso quizás pasó desapercibido por los medios de comunicación. Y Marta ayudó con unas ideas del tema de mujer a la construcción del plan de desarrollo. Sí, claro. Y la propia Adriana Magali lo reconoce. ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que uno dice, hombre, ¿dónde está la gallardía? Es que, Juan Pablo, yo quiero dejarle claro a la opinión pública que las elecciones ya pasaron, ¿sí? Que hay unas ideologías y que esas ideologías se conservan, pero que las elecciones ya pasaron. Que a la alcaldesa le toca ir a Bogotá a conseguir recursos. Claro que sí, la alcaldía depende del gobierno. Pero la pregunta es por qué precisamente entonces el interés de Olga B. solo exclusivamente con la alcaldía de Ibagué y por qué los demás congresistas y los demás sectores políticos están siendo mirados como con indiferencia y siento que lo están haciendo mirar. Ella sí, Olga B. a mí me parece que sí tiene interés en ayudar todo el Tolima. Lo que no le veo es interés de ayudar a Adriana Magali. Es que Adriana Magali es la gobernadora. Exactamente. Entonces quieren hacer gestión en el departamento sin la gobernadora. Y a mí me parece que ahí hay algo de mezquindad. Por supuesto. Bueno, cambiemos de tema. ¿Cómo está, Holman, organizada la jornada para la ciudad de Ibagué, la de la marcha? Bueno, hay un sector nacional que es el que siempre ha tratado de coordinar, no de organizar, de coordinar las marchas en Colombia. Hay un líder muy visible, precisamente es Piero Gonzaga, y ellos tienen, digamos, ya establecido que las ciudades que siempre han marchado continúan por la misma línea, seguiremos marchando. Y tratan de vincular nuevas ciudades. Como la ciudad de Ibagué siempre ha tenido, digamos, un horario, un lugar muy establecido, es en el Parque Murillo Toro. En esta ocasión, y por petición de muchos ciudadanos, que por medio de las redes sociales, por medio de inclusive los medios de comunicación, han dicho que las marchas las programan siempre entre semana, un miércoles, en horario laboral, y que muchos colombianos quieren salir a marchar con sus familias, porque debemos recordarles que esta es una convocatoria cívica, donde estarán todas las fuerzas vivas del país y que no puede ser una marcha política, porque no es una marcha política, es una marcha cívica, donde los ciudadanos salen de forma voluntaria a marchar. Entonces, en la ciudad de Ibagué, ojo con esto que les voy a decir, en la ciudad de Ibagué, se tiene convocado la marcha del 21 de abril en la 37 con quinta, al frente del edificio Fontainebleau, o antes conocido como Confenalco, ahora es Urtiplaza, 37 con quinta, está la convocatoria para las 9 de la mañana. Ahí habrá un pequeño sonido y luego se iniciará el recorrido a la marcha por la carrera quinta hasta llegar al Parque Murillo Toro, y ahí se hará un plantón precisamente de donde se convocarán algunas o se harán algunas propuestas y donde algunos representantes de la sociedad civil harán una intervención. Me parece muy importante invitarlos a todos a que salgamos a marchar. Mire, es muy importante que salgamos por el país. No puede ser posible que hoy
la DIAN le hayan cargado una nómina tan cara de más de 6.000 empleados. No puede ser posible que la ministra, la vicepresidenta de Colombia siga derrochando el dinero de los colombianos, y no puede ser posible que hoy estemos en semejante inseguridad. Realmente necesitamos salir, pero necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos. Esto no es político, esto no es de aquí ni de allá. Nadie puede salir a reclamar, digamos, la organización de esta marcha, y además que no tiene ningún tipo de tinte político, es ciudadana, es cívica, pero necesitamos decirle a Gustavo Petro que él no puede estar por encima del constituyente primario y no puede estar por encima del pueblo. Y por eso los invito a que salgamos el 21 de abril a las 9 de la mañana en la calle 37 con carrera quinta, y de ahí arrancamos la marcha hasta el Parque Murillo Toro. Por cómo está el panorama nacional, apreciado Holman, ¿cree que las marchas de oposición tienen un mayor respaldo popular que aquellas convocadas por sectores afines al gobierno? Claro, Juan Pablo, pero es que tienen además una connotación. Vimos lo que pasó en las marchas convocadas el 9 de abril, donde fueron los sindicatos que hoy le representan un gasto adicional al presupuesto nacional por precisamente los permisos sindicales. Vemos que todos los sindicatos estaban marchando, que nuestros hijos ese día no tuvieron clase y que obviamente con el salario se les está pagando para que ellos marchen. ¿Qué tal que nosotros le dijéramos a los colombianos que salgan a marchar y le pagamos? Pues se llenan las calles. Pero lo mejor de todo es que aquí los que van a salir a marchar el 21 de marzo son ciudadanos del común, son ciudadanos inconformes. Lo que vimos en las marchas del pasado 9 de abril son los sindicatos que están haciéndole eco a Gustavo Petro para que le aprueben las reformas. Y quiero contarles a ustedes que los únicos que se benefician de las reformas de Gustavo Petro son precisamente los sindicatos. Los que tienen empleo en Colombia y los que no tienen empleo están excluidos. Por eso los que no tienen empleo tenemos que salir a las calles. Pero quiero hacer una invitación adicional. Estaban hablando esta mañana sobre la generación de los ninis, los que ni estudian ni trabajan y que tenían esperanza en el gobierno del cambio y que hoy están completamente decepcionados. Vemos actores de televisión ya saliendo a los medios de comunicación a decir, me equivoqué. Invitamos a los petristas, a los mamertos, al colombiano inconforme a que salgamos el 21 de abril a las calles para decirle a Gustavo Petro, usted no nos gobierna y no nos vamos a dejar imponer sus decisiones, porque esto es un país democrático. Esto no puede funcionar como funcionan en Cuba o como funcionan en Venezuela. Aquí la democracia es operante y por eso tenemos que salir a las calles. Holman, el presidente Petro ha dicho recientemente que es el pueblo quien pide una constituyente. ¿Usted qué opina? No. ¿Y qué opina de la posibilidad de que se abra la reelección en este tema? Mire, de la constituyente. Si revisamos, y quiero ser muy claro, nadie lo ha dicho, si revisamos las últimas encuestas que ha manejado Petro, en lo único que gana Petro precisamente es hablando sobre la constituyente, pero gana en un sector, en los jóvenes, solo en los jóvenes, que dicen sí, constituyente, pero es que el joven es emocional, es irracional y no entiende lo que pasa en el país, desconoce la historia, y desafortunadamente, cuando él habla que el pueblo lo respalda, es mentira. Le voy a hacer esta reflexión. Si miramos las comunidades indígenas que los desplaza desde el Cauca y los trae a Bogotá para llenar la Plaza de Bolívar, pues los indígenas ni pagan pensión, tienen su propio sistema de salud, no trabajan y según él, ese es el pueblo que lo respalda. Y nosotros queremos decirle a los colombianos que hoy el país está volcado a las calles, pero para decirle no a Petro. Es que a Petro lo eligieron 11 millones de colombianos y que yo sepa somos 50 y casi 52 millones de colombianos. O sea, 41 millones de colombianos no tuvieron nada que ver con la elección de Petro. 41 millones. Y hoy, pues por la elección de 11 millones de colombianos, por una decisión equivocada, tenemos esta tragedia que padece Colombia. ¿Qué concepto le merece el llamado a juicio del expresidente Uribe? Pues eso era una jugada que estaba cantada. Ya sabíamos. Y que hoy el país también... es de conocimiento público que no se volvió a hablar nada de Nicolás Petro, no se volvió a hablar de absolutamente nada de las investigaciones y los procesos de Gustavo Petro, de nada, y solo se habla de Álvaro Uribe Vélez. Esto era una jugada cantada en venganza, porque es que le quiero decir a los que nos están viendo hoy, que es que no vienen por Uribe, no vienen por Álvaro Uribe Vélez, vienen es por nosotros. El estorbo es Álvaro Uribe. Por eso es que necesitan sacar a Álvaro Uribe de circulación y lo quieren condenar. Pero Uribe está por fuera del bien y el mal. Los que quedamos padeciendo somos nosotros. Vienen es por nosotros, no por Álvaro Uribe Vélez. Y creo
que la justicia operante, esa justicia, como se dice, justa, va a darle la razón al presidente Uribe, porque Uribe está siendo acusado de forma injusta, pero además detrás de él hay un complot de testigos falsos, como el caso de Sepúlveda y lo demás que todos conocen frente a su finca La Veranera y todos los privilegios que tenía en la cárcel, otorgados precisamente por Iván Cepeda, para que declarara contra Álvaro Uribe. Las injusticias son innumerables, el proceso es largo, pero hoy Álvaro Uribe Vélez está siendo acusado de forma injusta, pero era una promesa de campaña también. De hecho, recuerdo en el pasado cuando el señor Bolívar decía que lo eligieran senador, porque la única misión que tenía era meter a Álvaro Uribe preso, que él quería ser senador solo para eso. Y hoy lo tenemos como director de Planeación Nacional, del DPS, de Planeación Nacional, ¿sí? Sí, señor. Y lo vemos allá y supuestamente es que solo venía por la cabeza de Uribe. Hoy tenemos de Prosperidad Social, es el DPS. Hoy tenemos precisamente a Álvaro Uribe siendo acusado por una fiscalía que obviamente, como lo digo, era una jugada cantada. Si revisamos la historia, la actual fiscal, propuesta por la terna de Gustavo Petro, es compañera de vieja guardia de Gustavo Petro y de muchos camaradas guerrilleros. Querido Holman, gracias por estar en Econoticias. Un abrazo muy amable y gracias por participar el pasado viernes en el Día del Orgullo Tolimense. Muy amable. Le agradezco a usted la invitación al Día del Orgullo Tolimense. Le agradezco la invitación. Fue un evento multitudinario, importante. Gracias, Juan Pablo, por resaltar las costumbres tolimenses, por honrar a su señor padre. Agradecerle a usted siempre por la invitación y a invitarlos nuevamente. No me puedo ir sin volverles a decir que tenemos que salir el 21 de abril a las 9 de la mañana en la calle 37 con carrera quinta. No olviden que tenemos que salir porque no vienen por Uribe, vienen por nosotros y tenemos que salir a las calles obviamente, hacerle oposición a Gustavo Petro contra las reformas y contra lo que le pasa al país, que es una tragedia.